Muito bem. Bien, Boa buenas tarde, tardes, já boa ya noite, né? casi A buenas todas e noches a todos todos. y a todos. É Es uma enorme una enorme satisfação poder satisfacción poder participar participar dessa de qualificada esta mesa, desse reunión, qualificado de painel panel que muy reúne interesante que reúne duas a grandes dos grandes figuras, figuras, duas grandes personalidades de personalidades seus y sus respectivos respectivos países. países, de sus respectivos O países. padre El Luigi padre Ciotti, Luigi Ciotti, que es fundador, fundador padre da Arquidiocese de de Turim, fundador la do grupo Arquidiócesis de ABEL e Turín da Associação y Libera, de fundador de la Asociación Libera, que um son muito entidades muy conhecido, conocidas y realiza que realizan enormes enormes esforços esfuerzos na en Itália contra o Italia crime contra el organizado. crimen É organizado. o padre Luigi é El uma padre pessoa Luigi es una persona reconhecida por seu reconocida trabalho por su abnegado, trabajo seu trabalho abnegado en su trabajo, eh, homérico en su trabajo contra homérico essa contra chaga esta que lacra compromete y as que nossas compromete a democracias. nuestras E é um democracias, y honor es un gran recebê-lo placer nesse recibirlo en seminário, este nessa bela seminario, ocasião, recibirlo aquí en para Brasil, que para conte da que sua nos cuente experiência, das sobre su lições experiencia y dessa sus grande lecciones de esta trajetória. gran trayectoria. Aqui ao meu A lado mi lado temos também o tenemos professor Julio también Ortiz. al profesor Julio Professor Julio Ortiz, é professor emérito da es Universidade profesor Externato de emérito de Colômbia, la um Universidad dos Externado de mais Colombia, uno de los destacados más destacados constitucionalistas da constitucionalistas de Colômbia. Colombia. É um grande Es un gran jurista, jurista, advogado él em es exercício abogado e en que está ejercicio y nas que grandes está lutas en las pela grandes luchas por la democracia. democracia. Não vou No cometer voy nenhuma a inconfidência, cometer mas ninguna atualmente inconfidencia, exerce a pero elevada actualmente ejerce la função de elevada ser función de advogado do ser presidente Gustavo abogado del Petro. presidente Então, Gustavo Petro. ele está no Entonces fronte él está en da el defesa frente de enfim, das de prerrogativas las constitucionais, prerrogativas da defesa da constitucionales y la democracia defensa de la na Colômbia democracia e também tem en muito a nos Colombia. contar a respeito Y tiene do mucho para tema do crime contarnos en lo que se organizado na refiere Colômbia. al crimen Eu organizado en Colombia. convido, Entonces, temos aqui também o tenemos Tomaso, también a é Tomaso, um que médico que él trabalha también trabaja junto com o junto padre con el Luigi padre Ciotti, Luis um grande Xixote. amigo Es do un gran Brasil, amigo de uma Brasil, es pessoa una persona muito querida por muy todos querida por nós todos e que se a nosotros. gente tiver algum problema aqui Y si de hay algún tradução, problema de ele dá traducción, él essa está tradução así a para o nuestra português perfeita. disposición, tiene un portugués E perfecto. então, Entonces, padre Luigi padre Ciotti, Luigi, começamos? vamos a empezar con usted. Então tá bom. Então Entonces, começamos vamos a com o professor empezar Julio con el Ortiz. profesor Julio Ortiz. Gracias, Rafael, a todos ustedes por la presencia a esta hora de ya de la noche. Bueno, este seminario para nosotros es de muy grande importancia. Lo que han reunido Wilfrido y Rafael es de la más alta significación y trascendencia en estas materias tan delicadas como las que forman parte del programa. Voy a hablar de Colombia y de la aproximación de los carteles o de los grupos de mafias organizadas europeas en América Latina. Y debo ocuparme de Colombia. Colombia es un país, un territorio supremamente complejo, no solo por su ubicación en la parte arriba del Ecuador, en América, sino por el vecindario. Tener el Caribe como esa gran avenida y autopista de países, de pueblos, de territorios. Tener el vecindario de Venezuela y Ecuador y también el istmo de Panamá nos coloca en una situación favorable a muchos males, a pesar de todo lo bueno que eso significaría o podría significar. Colombia también es un territorio muy rico en geografía exótica. Nosotros tenemos 3 cordilleras que salen de los Andes y se dividen. Los Andes se dividen en 3 grandes cadenas, con cumbres de 5.000, 4.500 metros sobre el nivel del mar. Varias de nuestras montañas mueren en el Caribe. Es posible ver los
nevados, pero también es posible ver el desierto de la Guajira y la gran riqueza amazónica y de la Orinoquía, que es otra gran cadena de ríos que tienen inclusive una geografía quizá 50 o en promedio 1 metro más hacia arriba de diferencia de la Amazonía. Son unos ríos diferentes, en fin, una estructura geográfica muy compleja. Y aparte de eso, somos un país en el que hay decenas de ciudades ricas, habitadas por poblaciones vigorosas. Comienzo por hablar de Medellín y su gran cartel, hoy en principio extinto. Cali, capital de otro gran cartel, sede del cartel del Valle, de Cali, de los Rodríguez Orejuela. Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, digamos, no es Bogotá solamente. Son ciudades vigorosas con poblaciones emprendedoras, industriosas. Y somos un país que en el siglo XIX se desangró en guerras civiles. García Márquez narra en sus 100 años de soledad, y el coronel no tiene quien le escriba, el padecimiento histórico del enfrentamiento entre liberales y conservadores, tendencialmente una pelea entre liberales, ateos, radicales, anticlericales y unos conservadores seguidores del pensamiento de la mayor parte de los terratenientes de Colombia. Digamos, un país en el que, a pesar de la independencia a principios del siglo XIX, no hubo una revolución ni un gran cambio social. Terminamos las guerras civiles con un tratado de paz en un buque en las afueras de Ciudad de Panamá, el Wisconsin. Y claro, eso fue en el 3, y ya en el año 13, 14, ya perdemos Panamá. Y, en fin. Colombia, entonces, es un territorio que fue y ha sido propicio para la violencia interna y para el desconocimiento del orden. Buena parte del discurso de los guerrilleros del siglo XX colombianos, que todavía subsisten en algunos grupos a pesar de los acuerdos de paz, era: me voy al monte. El monte es la foresta, la selva, donde no hay autoridad, donde no hay Estado. Entonces, en medio de ese enfrentamiento sangriento que vivimos los colombianos ya en el siglo XX, florecieron grupos tendencialmente de izquierda, influenciados por Cuba, por el pensamiento de algunos jóvenes chinos y albaneses también, que tenían, claro, porque Albania después de la Segunda Guerra Mundial termina siendo un país comunista, con cierto rigor en la exigencia del pensamiento a sus jóvenes, y hubo mucha influencia. Entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, tuvimos un pequeño periodo de golpe militar de 4 años, acordado por los conservadores y liberales que buscaban la paz. Luego vino un periodo de bloqueo institucional que se llamó el Frente Nacional, todo dividido por mitad, la mitad de los cargos públicos, de los juzgados, de los tribunales, de las plazas de magistrados, de un partido y la mitad del otro. Paridad política total y alternación. 4 conservador, 4 liberal, presidente, en fin. Lo cierto es que en medio de ese fragor de violencia interna en Colombia, pues las ciudades fueron creciendo de manera extraordinaria. Hubo una especie de, ciertamente, de metropolización de las grandes ciudades. Bogotá hoy es una ciudad de 11 millones de habitantes, Medellín, Cali, las que he mencionado, con pobreza y con grandes niveles o profundos niveles de desigualdad. La oligarquía, los ricos de Colombia, controlaron la mayor parte de los medios de producción
y barrios, centenares de favelas que nosotros llamamos tugurios alrededor de las ciudades. Mucha gente emprendedora con una visión histórica del progreso y del crecimiento se vio bloqueada completamente y floreció de una parte la guerrilla profunda que llegó a tener en determinado momento cerca de 40.000 hombres armados y desde luego la delincuencia urbana, y no se conocían como hoy grupos urbanos de mafiosos y de carteles o de criminales, lo que hoy sí existe. Hoy existen grandes, digamos, conglomerados de delincuentes que han crecido en medio de un proceso de paz que se pudo culminar empezando ya la segunda década de este siglo, gracias a los esfuerzos que se hicieron a partir de la Constitución del 91, que fue un gran cambio constitucional, una democracia que en cierta forma incorporó textos tomados de la Constitución italiana del 48, de la Constitución alemana también, el Estado social, democrático y constitucional, y algunas cláusulas del constitucionalismo español y del constitucionalismo brasileño y portugués. Digamos, Colombia hizo una gran constitución en la combinación de estas 4 constituciones y desde luego la experiencia propia. El narcotráfico echa sus raíces y se convierte en cierta forma en un ejército armado, agresivo, que terminó siendo terrorista del peor nivel. Pablo Escobar logró armar varios ejércitos de hombres suicidas, entre otras cosas, que enfrentaron con bombas, con pistolas, con fusiles, con helicópteros al Estado colombiano. Era tal la riqueza que generaba el narcotráfico organizado en Medellín y en general en sus alrededores, que tenían la capacidad suficiente para desafiar y eventualmente transformar el Estado colombiano precario, que siempre luchó por la paz entre los liberales y conservadores y por impulsar la modernidad, y se pudo hablar en cierta forma de un Estado fallido gracias a la capacidad de Pablo Escobar y del cartel de Medellín. Muchos creemos que el cartel de Medellín no era solo Pablo Escobar. Muchos creemos que Pablo Escobar era el brazo armado y el brazo operativo y, digamos, de gestión del cartel de Medellín. Como quiera que creemos que el cartel de Medellín era parte de la sociedad tradicional de Medellín. Es muy desafiante lo que yo digo, pero, digamos, sin esa sociedad permisiva no había cartel de Medellín. No eran solo los 30, 40, 50 mil bandidos, sino era una especie de estructura social permisiva. De igual manera, Cali sobre el Pacífico colombiano, rumbo al Ecuador, con la ventaja de tener los puertos de Tumaco y Buenaventura, puertos de aguas profundas, donde llegan grandes buques con rumbo a Estados Unidos y a Europa, atravesando el canal. También echaron raíces los narcotraficantes poderosos del cartel de Cali, los Rodríguez Orejuela, que también exportaban miles de toneladas de cocaína a Estados Unidos de manera directa. Hoy quería decirles que cuando yo hablo del Istmo de Panamá, estoy diciendo que a diferencia de Brasil, el vecindario nuestro es inmenso. De Colombia hacia México tenemos varios países, muchos países propensos al narcotráfico, al contrabando, al tráfico ahora de personas,
Hagan la cuenta, pasando por Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, cualquier cantidad de países que sirven de base, de camino, de lugares de acopio del narcotráfico colombiano. Y también hacia el sur. Buena parte de los buques que salen de Perú, del Ecuador y aún de Chile van cargados o con migrantes clandestinos o con droga colombiana. Colombia también produce banano y frutas que van en buques refrigerados a Polonia y a los puertos alemanes. Entonces el ambiente geográfico de Colombia no es el de un país donde hay buenos futbolistas también. Es un país, una geografía propicia para el crimen, acompañando con esas ventajas a los delincuentes que echan raíces entre nosotros. Logramos hacer un proceso de paz durante el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC, que era otro de los carteles de drogas que se habían generado en los últimos años al decaimiento del cartel de Medellín y al decaimiento del cartel de Cali. Entonces, las FARC, con ese ejército armado, tenía la capacidad de enfrentar al ejército colombiano y de proteger a los narcotraficantes y cobrarles impuestos, porque las FARC tuvo la característica de ser un ejército que reemplazó al Estado. Cobraba impuestos a los narcotraficantes, un impuesto llamado de gramaje por el aterrizaje de las avionetas para cargarlas de coca sobre la grama, o sea, el prado. En fin, centros de acopio y además protector de los campesinos cultivadores de coca. Y además patrocinador de los narcotraficantes que construían laboratorios de transformación de los insumos y los precursores en cocaína debajo de los grandes árboles de las selvas, no de la Amazonía, sino de otras regiones selváticas, como las que dan hacia el Darién panameño, el Tapón. No hay rutas terrestres entre Colombia y Centroamérica, todas son marinas, ¿no? Y también el Pacífico colombiano, desde Panamá hasta casi Guayaquil, donde no hay sino 2 o 3 puertos, como se los mencionaba, Tumaco y Buenaventura, y el resto son poblaciones de negros, descendientes de esclavos que encontraron en esa parte del territorio colombiano refugio, clima, ambiente y cultura. Entonces las FARC se encargó de proteger, y aún hoy los residuos del ejército de las FARC, que se llaman eufemísticamente la segunda Marquetalia, porque las FARC se fundaron en unos caseríos en selvas del centro del país. Marquetalia, ahora son la segunda, con un jefe que se llama Iván Mordisco, que es otro criminal armado con muchos recursos, porque la droga les da para comprar armas de largo alcance, equipos de comunicaciones, uniformes, explosivos, minas que quiebran las piernas de las personas, de los campesinos y de los niños. Pues bien, hicimos un acuerdo de paz que se elevó a rango de tratado o de acuerdos especiales depositados en Naciones Unidas. También ha permanecido durante muchos años otro grupo con varias sedes territoriales, lo llamamos una federación del ELN, que controla territorios también donde hay oro, petróleo y donde se produce coca y cocaína. El presidente Petro quiere hacer con ellos una especie de acuerdo de paz total. Trata de someterlos a todos. Vamos a ver, creo que en mi opinión es tremendamente difícil. Él está empeñado en eso. Ahora, en medio de ese escenario de ambiente y de geografía y de cultura propicia
para el narcotráfico y el delito, han empezado a aparecer entre nosotros grupos mafiosos de origen europeo. Quería señalarlo que son mafias albanesas. No quise, le pedí permiso a Rafael para no mencionar los nombres, uno conocido como Mario y otro Suchinchi. Son albaneses presos por narcotráfico en Colombia a mediados del 23. Confirman la sospecha de Interpol de que existe una avanzada hacia América Latina para apropiarse de los mercados en Colombia. Colombia tiene otra característica que se me ha olvidado mencionar, es la siguiente. En Colombia conviven varias economías subterráneas. No es solamente el desarrollo económico normal del país, sino que es evidente que existen niveles de lavado de activos, a pesar de todos los grandes esfuerzos que se han hecho de persecución, como SARLAF, el control, el compliance que tienen que hacer las empresas de transporte, las sociedades anónimas, las sociedades en general y las sociedades financieras. Existe un profundo esfuerzo de Colombia, creo yo, impuesto por el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la OCDE para tratar de controlar y evitar el lavado de activos. Pero las mafias europeas que están ahora llegando a colaborar a los narcotraficantes colombianos y asociarse con ellos tienen mucha experiencia en el lavado de activos y en el flujo de economía, de divisas. Me imagino que en Andorra, en algunos paraísos fiscales europeos, asiáticos, y también en el vecindario de la antigua Unión Soviética de Rusia. Entonces, quería señalar que en medio de el gran esfuerzo del Estado colombiano por doblegar, como lo hizo en cierta forma, el gran poder del narcotráfico de las FARC, después de haber destruido también los dos grandes carteles de la historia del siglo XX, el de Medellín y el de Cali, subsisten grandes ejercicios de lavado de activos, en los que tiene mucha presencia los grupos mafiosos, inclusive italianos, la 'Ndrangheta, que tiene, entiendo, una larga trayectoria en Europa. Yo recuerdo mucho, padre Torino, en la Corte de Apelaciones, donde hubo una práctica de juicios antimafia con varios fiscales, unos de los cuales terminaron asesinados. Pues la 'Ndrangheta tiene presencia entre nosotros. Buena parte de la droga que sale de Colombia hoy llega a puertos españoles y a los Países Bajos, especialmente, como quería decirle, a Rotterdam. La gran cercanía y la integración económica con Ecuador, que tiene una economía dolarizada, también favorece la presencia de estos grupos mafiosos. En Colombia hay unas estructuras mafiosas locales. Quería mencionarle, yo le dije ahora en la puerta, el Clan del Golfo, grupos de ex paramilitares, que también quizás se me olvidó mencionar, durante la guerra contra las FARC y contra el narcotráfico de las FARC, y contra Pablo Escobar y contra Rodríguez Gacha, otro de los grandes capos del narcotráfico, ellos fundaron grupos de paramilitares que luego tuvieron en cierta forma el respaldo del gobierno de Álvaro Uribe. Paramilitares encargados de perseguir, con el apoyo del Ejército Nacional y de la policía, a los simpatizantes campesinos de las ideologías revolucionarias y
digamos, comunistas, entre comillas, de las FARC y del ELN. Pues esos grupos paramilitares también fueron desarticulados de la política nacional. Digamos, en algún momento el paramilitarismo colombiano controló la política. Los jefes, los senadores, representantes, muchos de ellos están presos por paramilitarismo. Pues el paramilitarismo terminó convertido en unos grupos de delincuentes narcotraficantes que se denominan el Clan del Golfo, que es una organización supremamente poderosa, dedicada a hacer narcotráfico por la costa atlántica. Y las FARC, los reductos pequeños que hay hoy con el señor Iván Mordisco, controlan zonas del Cauca colombiano hacia el Pacífico. Y la droga de ellos sale por el Pacífico, ¿no? Como les decía, exportamos mucho banano, muchas frutas, y en esas cajas se van muchas libras, muchos kilos de cocaína. Inclusive estamos exportando cocaína líquida. En el Perú se han encontrado también presencia de los albanos, como dirían italianos, albaneses, ¿no? Toneladas avaluadas hace poco en 77 millones de dólares. Detrás de esta operación estaban otros 2 albaneses cuyo nombre no mencionamos, porque entiendo que esta presentación y la vida de los artistas peligra a veces. Todos sabemos que Albania ha sido desde hace varias décadas corredor del crimen hacia el oriente. El gobierno comunista desapareció, pero la corrupción se mantiene. No quería señalar nada más. Hay muchos temas sobre por qué son grupos de izquierda hoy los que están haciendo sociedad y negocios con las mafias europeas en Colombia. Quizá esperamos que este presidente, a quien en alguna forma se ha representado judicialmente, logre doblegar en ese propósito de paz total que usted entenderá, padre, que pasa por muchos componentes, principalmente humanitarios, y ojalá pueda hacer eso para bien de Colombia. Lo otro que quería señalarles es que se mantienen niveles de pobreza campesina en las que erradicar los cultivos de drogas significa más pobreza. Y en cierta forma, un empoderamiento indeseable de los soldados, de los militares y de la policía. No es deseable que así sea. Pero nosotros en Colombia hemos logrado desarrollar, en cierta forma, ahora después de superado Álvaro Uribe y de superado ese periodo militarista o en favor del militarismo, un gran ejercicio en materia de derechos humanos, de respeto a las personas. Y eso pues genera al interior reacciones de la extrema derecha colombiana que dice pues hay que reprimir, que hay que volver a las épocas en las que el ejército mandaba por delante a los paramilitares y hacían masacres para poder erradicar a los comunistas. Hoy exigen que sigamos fumigando, destruyendo la foresta, la naturaleza, que sigamos expulsando a los campesinos que cultivan la coca y no le damos ninguna oportunidad para sustituir los cultivos y demás. Somos un territorio felizmente ubicados en el planeta, pero desafortunadamente asediado por el crimen. El narcotráfico colombiano desaparece como lo conocimos a finales del siglo XX. Desaparece como lo conocimos a los inicios de este siglo. Las guerrillas colombianas también fueron relativamente erradicadas en una de sus modalidades que consistía en control territorial armado. Físicamente imposible controlarlos por el ejército durante muchos años. Ya no.
Los paramilitares también están en un proceso de deterioro y hoy en día no persiguen comunistas, sino eh, cultivar coca y producir cocaína y exportarla. Hay un ambiente distinto, pero el delito sigue acechando a Colombia. Hay muchas cosas más que decir. Si tenemos, padre, la oportunidad, le cuento. Yo quería decir que yo viví en Turín. Estuve estudiando en Torino, ahí en Biasaki, al lado de Norberto Bobbio. Y también en Roma. Y aprecio mucho la cultura y soy heredero de la concepción que tienen ustedes, los italianos, del trato a las personas, el respeto a los estudiantes y a los contradictorios. Me gusta saludarlo. Muito obrigado, professor Julio Ortiz. Gracias, profesor Ortiz. Usted nos da un panorama muy interesante de la actual situación de Colombia. Y ahora paso la palabra al colega de Italia. Buenas tardes a todos. Yo tengo dos realidades, una en la cual los derechos humanos temos dois grupos. Um grupo chamado Liberação, que existe há 30 anos. Eu comecei a trabalhar com isso quando ainda era garoto. Perdona, he empezado a trabajar con esto cuando era un niño, cuando era chico o joven, y nosotros trabajábamos con personas que tenían adicción. Algunos años después, había un grupo que tenía su historia y que por una cuestión de prevención terminó beneficiado por una ley que fue hecha para ayudar a las personas con psicodependencia, para traer algún tipo de acogida. Este grupo también es responsable de trabajar con personas que trabajan con prostitución y situaciones similares. Hace algunos años en Italia se empieza a surgir mafias, las mafias del 92 y del 93, a partir del trabajo del juez Julio Falcão y también del personal de la Policía del Estado. Después de algunos años, tuvimos al juez Brucelino, que fue otro agente de la Policía del Estado. Y en 1993 en Italia, hubo explosiones y bombas en Roma, después en Florencia y también en Milano. Ante esas situaciones, se, se, se nos pidió que por parte de los organismos del Estado que realizaron sus tareas, su tarea de casa, y muchos de ellos sacrificaron incluso sus vidas para cumplir con esa situación. Entonces, en la Sicilia, con el surgimiento de la mafia Cosa Nostra, incluso, en aquel momento nos preguntábamos qué podemos hacer de manera decisiva para mejorar la situación. Y es cuando nace entonces una asociación que se llama Libera, o que es Liberta, que son varias pequeñas asociaciones que buscan unir esfuerzos para ser una fuerza única. Entonces, asociaciones de varios tipos, porque Libera tenía una realidad muy diferente de otras organizaciones italianas. Eran organizaciones tanto de derecha como de derechas y de izquierdas unidas. Entonces, no era solo una tarea de los magistrados y de las fuerzas policiales y de algunas instituciones, era una tarea que tenía que involucrar también a las asociaciones, a los ciudadanos, a los movimientos, la iglesia, en aquello que llamamos sociedad civil. Y este fue el comienzo de todo, pero fue muy importante. No podemos olvidarnos
de otro grupo de jóvenes que se llamó Falcón o Halcón y que decía que no era posible haber una batalla solitaria ante un fenómeno que es estructuralmente difundido en todo el mundo. Por aquella época, Falconi, el halcón o Falconi, ya había declarado que tenía una dimensión que iba más allá de nuestro país, pero había una percepción de que eso era solo en nuestro país. Entonces, por aquella época, Giovanni Falconi dijo que había una necesidad de sinergia y de acción común y también algo importante que era el conocimiento. Ese fue justamente el desafío que teníamos. Deberíamos tener esa conciencia de que se requería un esfuerzo también por parte de los ciudadanos, de las personas, de manera que se pudiera ocurrir algún tipo de cambio. Entonces nace una asociación que se llamó Libera. Esa asociación nace por aquella época y queríamos llevar al centro de la discusión la responsabilidad. Entonces nuestro trabajo era primero anclar, educar y hacer un trabajo también social. Unimos todo esto para que las cosas sucedieran. Fue una participación activa y consciente de los ciudadanos, de las asociaciones y de los movimientos. Había una necesidad de hacer todo esto y por esto fue que creamos en nuestro país una red de varias realidades diferentes que habían en el país y en cada uno de los territorios hicimos algunos procedimientos y nos organizamos en esta dimensión, buscando entender y extender nuestro ratio de acción y así pasar no solamente por el campo cultural, sino también por el educativo y preventivo. Eso buscaba coordinar mejor la realidad a través de la realidad social, haciendo ese contraste y ese trabajo junto con la sociedad y también traer los derechos humanos para que todos trabajáramos en conjunto. Una cosa que parece ser sencilla, pero que es muy compleja. Juntamos varias realidades diferentes con un objetivo común que era la colaboración, la corresponsabilidad con las instituciones, con la magistratura y también con las fuerzas policiales. Y más o menos comenzamos todo esto más o menos en 1985. Libera nace en el año 95 para juntar esas realidades todas. No fue algo sencillo, pero fue fundamental. En 2014, Libera adquiere el estatus consultivo y se presenta ante las Naciones Unidas. Pero en el año 2000, en Palermo, tuvimos una convención. El juez Giovanni Falconi, que fue asesinado, no sé si se acuerdan, y Paolo Constellino también. Y en Palermo tuvimos algo muy importante. Fue justo allí, en Palermo, conforme ya muchos de ustedes saben, se deliberó una tarea que contaba con 190 estados que firmaron el convenio de Palermo, que fue presentado por la sociedad organizada. O sea, 190 estados firmaron este convenio. Cuando se firma ese documento, todos estaban entonces con este espíritu que traía el documento y fue justamente en Palermo cuando se trae esa evidencia del papel de la sociedad civil. Y esto es una verdad y de manera paralela en la Convención de Representantes de varios países que firmaron este documento de Palermo por primera vez en el año 2000. Es decir, ellos
también tenían ese espíritu de la participación de la sociedad civil. Y eso es importante porque esa tarde escuchamos varias presentaciones, especialmente nuestro fiscal, que destacó y otros más destacaron la necesidad de una cooperación judicial internacional. La cooperación judicial internacional no es, o mejor dicho, ella es el único medio para afrontar el delito que no conoce fronteras. Y es necesario entonces contar con esa cooperación. Y hemos creado entonces esa cooperación internacional de las asociaciones de movimientos en todo el mundo. Aquí tenemos a Libera, que es una institución que hoy promueve a 3 redes internacionales. A lo largo de estos años fuimos madurando las experiencias, juntando esas diferentes realidades con un único objetivo para la parte educativa, social y cultural, que es lo que hacemos colaborando con las instituciones cuando necesario. La ALAS cuenta entonces con más de 65 realidades activas en 3 países latinoamericanos y también en Europa. Eso es muy importante y esencial porque hay más o menos 33 asociaciones en 17 países y también en África. Es decir, el territorio tiene que estar presente en donde haya presencia del delito, nace esa red. Y para nosotros es como si esto fuera una dimensión educativa, cultural y social que es muy importante. Y esa asociación Libera, que, ¿cómo trabajó en nuestro país? Primeramente, recolectamos 1 millón de firmas de ciudadanos italianos para crear una ley. Esa ley se construye desde la base para hacer el uso social de este bien, un uso social, en lugar de ser exclusivamente algo que está en manos de la mafia o de los bandidos. Ese poder debe dirigirse a los ciudadanos. Es un poder reconstituido para el uso social y esa era la batalla que teníamos y por eso alcanzamos 1 millón de firmas y se llevó al Parlamento para que se votara. Y luego tuvimos que construir toda una hoja de ruta y en esa hoja de ruta tuvimos algunos bienes que fueron confiscados, pero muchas cosas deberíamos hacer. Estábamos comenzando. Habían personas de la mafia que decían, dejen que pase todo, lo que pasó, pasó y todo eso va a pasar. Pero un año después, cuando se sanciona la ley, varios criminales fueron interceptados. Entonces, Libera lo que hizo. Con 5 años, Libera en Europa fue a Bruselas para luchar porque el Parlamento Europeo fue a luchar para que el Parlamento Europeo votase o votara una ley europea sobre los embargos, una ley que nos relataba que los ciudadanos habían hecho su tarea de casa. Fue una corresponsabilidad, ¿no? Dividida con la misma sociedad. Otra cosa importante fue el acercamiento con los familiares, especialmente de las víctimas inocentes de esa criminalización. Eran víctimas que no deberían estar solas, debíamos acompañarlas y también queríamos que hubiese una jornada en Italia o un día que recordara todas las víctimas, incluso las víctimas de Stalin. Y hoy en día hay días muy significativos
Y estos días son importantes para recordar el dolor y el sufrimiento de las familias, especialmente cuando una persona es asesinada. Entonces, buscamos una forma de recordar esas víctimas que se perdieron, que perdimos. Entonces, la participación civil en todo ese proceso permitió que no solo las víctimas o los familiares de las víctimas lucharan, buscamos traer a los magistrados, porque muchas veces estos en procesos complicados se pierden un poco y muchos estaban felices de no estar solos también en esa labor. Nosotros buscamos reconocer el trabajo de los tribunales a partir de las asociaciones y contar con los ciudadanos para que nadie estuviera solo. Fue una constitución que se elaboró también con la participación civil. Esto ha sido fundamental para nosotros. Y también consideramos importante las condiciones de nuestro país. Por esto construimos un sistema de monitoreo civil y momentos de formación para acompañar ese proceso y dar la mano también para esta dimensión. Algo importante que nos preguntamos es que comenzamos también con una gran tarea trabajando con menores de edad, ¿no? Personas que cometieron delitos y que deberían responder, pero siendo niños o adolescentes. Entonces, con el Ministerio de Justicia y con el Departamento con los tribunales de menores, con los juicios de menores, hicimos un trabajo operativo con el área penal para que esos chicos y chicas pudieran, sí, pagar por sus delitos, pero que la justicia también tuviera algo de corresponsabilidad en el proceso de regenerar y ofrecer y acompañar a esos jóvenes o chicos y chicas, ofrecerles otras oportunidades a ellos para que ellos tuvieran otras experiencias. Esa tarea estuvo presente en todo nuestro país. Pasó desde Sicilia al norte de Italia, de Calabria a Trivino. Entonces, con todo ese trabajo y con los departamentos también del área penal, donde hicimos un trabajo que duró 15 años y que los chicos, hijos de mafiosos, y que son llamados por la familia, quizás el padre que está en la cárcel y que llama a su hijo para eh, decir que él es responsable, que tiene que seguir con el trabajo dentro de la mafia y tal. Pero durante estos 15 años fue todo un trabajo buscando conocer otras experiencias, otras relaciones, y esto generó el cambio. Entonces fue un trabajo lento, gradativo, que empieza de pequeño y fue creciendo con con la participación también de esposas y mujeres que se revelan en las familias de mafiosos. Son mujeres las que se revelaron muchas veces, mujeres que deciden cambiar de vida, mujeres que quieren hacer más, mujeres que vimos que estaban luchando también contra la violencia. Son mujeres y yo les quiero contar que desde nuestra experiencia a lo largo de estos años, entonces
esas mujeres pidieron ayuda para salir de esas familias, para salir de esos ciclos mafiosos, para que sus hijos pudieran crecer en un sistema diferente, para que ellos supieran que la mafia confisca también la vida de las personas y de sus familias. Entonces, en Italia hay una ley para los que colaboran y esas mujeres, ellas empezaron a colaborar porque ellas estaban en esas familias mafiosas y tenían que encontrar otras formas de vida. Entonces, lo que nosotros hicimos es lo que queremos hacer justamente en la política, porque hay muchas mujeres que dicen, basta ya. Queremos que nuestros hijos crezcan en un ambiente seguro y diferente. Ese número de mujeres con ese pensamiento viene creciendo cada vez más. Entonces es importante entender esas señales. Los niños y chicos que están en los juzgados de menores que cometieron delitos, pudieron ver que es posible tener una oportunidad, una nueva oportunidad y que pueden cambiar. Entonces, esa es una inversión. Estamos muy contentos ahora de tener a estas madres, esas mujeres. Fueron varios esfuerzos con personas locales, personas intermediarias que están dentro de esa máquina social. Y en esa dimensión, queremos que algunos bienes también puedan utilizarse para la creación de cooperativas. Por ejemplo, los bienes de las grandes ciudades, por ejemplo, en la Calabria, en Puglia, y otras organizaciones más criminales que abrieron sus cooperativas y ellos trabajan ahora. Antes eran criminales y ahora trabajan en un trabajo limpio. En Italia se puede comprar muchos productos de cooperativas y esos productos vienen con un etiquetado que dice liberado por la mafia. El vino también. Ellos producen vino de alta calidad. Ellos entraron en ese juego de los profesionales. Están trabajando con profesionales para desarrollar sus productos. Es un trabajo delicado y que busca dar dignidad a las personas. Esos grupos de cooperativas no son fáciles de hacer porque están en territorios muy expuestos y muchas veces los mafiosos terminan por destruir esas cooperativas. A veces incendian a esos espacios. Entonces, hay varias personas que vienen entrando a ese juego y este juego viene creciendo, ese trabajo viene creciendo. Entonces, hacemos un trabajo con 45 universidades de Italia. Son facultades o universidades que tienen cursos a nivel de maestría y que buscan dar una formación y el elemento de la formación termina siendo muy importante para la recuperación de esos chicos. Y el trabajo que hacemos también en la escuela es importante porque allí está presente la creación del pensamiento, es cuando el joven se convierte en actor y protagonista. En Italia tenemos a varios campus que están abiertos para los jóvenes, para que ellos puedan hacer experiencias en diferentes territorios, incluso en territorios más complejos. Tenemos hoy varios chicos que participan en esos campus y durante algunos días a lo largo del año, más o menos 10 días máximo, ellos se unen en esa experiencia que es una experiencia que se da en un espacio que antes era muy complicado. Entonces, ellos comienzan a discutir, a conocer las historias y trabajar con gente que está involucrada en ese trabajo, gente que tiene esa dedicación por ese trabajo. Fueron varios los chicos que crecieron en ese trabajo
en esa nueva modalidad. Por eso es tan importante hablar de la formación y por eso tenemos los canales de información que hemos creado. La información, ella tiene que ser libre o no es información, porque hay estados que condicionan el poder de la información para atender a sus intereses. Y lo que hacemos es abrir el debate. Tenemos una revista que se llama Vía Libre. Son pequeñas cosas, pero de muchas cosas pequeñas al final tenemos una gran suma. Entonces, son pequeñas experiencias que queremos llevar adelante. Hoy, por ejemplo, tenemos una experiencia en África, en América Latina y en Europa, experiencias que están vinculadas a nuestro país. Y hemos abierto el debate porque solo con ese poder de conciencia e informando de manera correcta y creando oportunidades y momentos, solo así es posible. Pero tenemos que invertir en los ciudadanos. Tenemos que movernos. Debemos ser actores y protagonistas. Los jóvenes en Italia, muchos dicen que son apáticos, que están distanciados, pero no es así. Los jóvenes, ellos tienen necesidad de tener un punto de referencia que sea verdadero, creíble, con personas que crean en ellos. Ellos tienen que ser escuchados, tienen que ser protagonistas. Nosotros también en nuestras adolescencias teníamos muchas necesidades. Veo que cuando los chicos tienen un punto de referencia de verdad, ellos tienen esas ganas, esos deseos. Y el Estado muchas veces elige hacer experiencias con los bienes que fueron recaudados o confiscados. Y esto es lo que hace Libera. Somos una asociación, somos una institución conformada por ciudadanos. El Papa Francisco también nos apoya. La experiencia de confisca se llevó, por ejemplo, a Argentina y los magistrados después fueron a Italia para conocer más de esto. Y mismo en el Vaticano, con el Papa Francisco, y sería bueno si alguien de ustedes puede visitar también, en el Vaticano hubo en septiembre próximo vamos a tener una sesión en el Vaticano sobre la confiscación de bienes. Eso es interesante. Estas cosas a veces son fruto de la violencia. Entonces el Papa Francisco quiere que muchos de esos bienes puedan crearse, que puedan ser vendidos para crear oportunidades para aquellos que están en situación de pobreza. Por ejemplo, en Italia tenemos muchos bienes que fueron confiscados y después trasladados a personas de la sociedad que las necesitaba. Para servir de referencia a otras personas. Ahora hay un papel, el papel que es la gratitud. Tenemos un protocolo fijo con la Asociación de Investigaciones contra la Mafia, como la Policía Federal en Italia, que ha destacado a un policía federal para la Libera. Entonces tenemos una colaboración también con la policía y tenemos hecho varias ayudas y hay algo que podemos hacer juntos. Y es justamente eso, trabajar juntos y buscar eso, hacerlo juntos, trabajar juntos. Gracias. Muito obrigado, Muchas gracias, Padre, que es un testigo de vida, que dedicó su vida a una causa. Siempre esas historias movilizan mucho y nos tocan profundamente. Qué bueno que existan personas como usted que luchan por un mundo mejor, por una sociedad mejor.
y no puedo dejar de abrir a eventuales preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, si alguien quiere hacer alguna pregunta, alguna consideración. Aquí hay una pregunta. Me gustaría preguntarle al padre, ¿puedo hablar en italiano para el padre también? Hemos escuchado conferencias anteriormente sobre la financiación de los grupos delincuenciales que siempre pasan, que están trabajando en la dependencia química. Yo considero que grupos como los que usted había mencionado, que tratan de la psicodependencia, si ellos tendrían un impacto grande aquí en Brasil en ese sentido. ¿Puede repetir la última parte? ¿En qué medida grupos como el suyo que tratan de la psicodependencia tendrían un impacto en Brasil, impacto en la propia economía de estas organizaciones delincuenciales? Hablando sobre aquellos que se ocupan en ayudar a esos jóvenes que llevan a las personas al mercado de las drogas, ¿es eso? Sí. En primero, antes del nacimiento de Libera, que nace justamente con la historia que les había mencionado, y yo tuve muchos problemas con los narcotraficantes porque nosotros creamos en Italia una coordinación de la realidad empeñada en acoger y acompañar y sostener a las familias y a sus muchachos. Entonces, este elemento era algo que era muy nuevo para las organizaciones criminales, porque nosotros no teníamos que preocuparnos con esto. Lógico que el problema, sin embargo, los problemas son dos, sin embargo. El primer problema es de que en mi país, que lo amo, pero es necesario decir las cosas que no funcionan. Entonces, hace algunos años, este tema de las drogas, de la dependencia química, para ser más simple, durante 10 años se hicieron trabajos de prevención en las escuelas, intervención en las asociaciones, servicios de acogida. Entonces, se hicieron muchas cosas, pero luego, después, ahora, existen muchas más sustancias dependientes que en Europa. Existen más de 1000 drogas químicas y sintéticas, la cocaína, etcétera, y otras muchas drogas que pueden ser consumidas por todos tipos de sociedad. Entonces, esta diversa cantidad, ya no hay heroína, no se consume mucho, pero ahora hay otra, el crack, que es otra droga que usted puede comprar por un precio bastante bajo, por poco dinero. Por otro lado, infelizmente, hubo una especie de normalización. El problema de la presencia de la dependencia acabó en convertirse en un gran problema, pero es algo normal en mi país. Ya no existe la prevención, ya no existe la información correcta que es necesaria en relación a este problema y en relación al mundo de los jóvenes, pero no solamente en relación a los jóvenes. El problema es justamente preguntar cómo es posible que aumente la necesidad de que cada vez más aumente el consumo, que ha aumentado el número de personas que entran en las drogas sintéticas o de la cocaína o de la heroína o del crack, tantas otras sustancias químicas. El problema es justamente preguntarse cómo es que el número de personas que buscan
Las drogas está aumentando cada día más. Ese es el problema que yo debo preguntarme. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer para poder ayudar a esas personas, darles la mano para que ellos puedan encontrar un significado para su vida y no buscar simplemente una fuga en las drogas? Y así nosotros vemos esto en nuestro país, este problema, donde existen personas que acaban destruyendo sus vidas cuando son jóvenes, muy jóvenes. Pero el problema que nosotros preguntarnos es qué es lo que nosotros podemos hacer por esas personas. Hablo, me refiero a los jóvenes, pero para que esas personas no puedan ir a buscar las drogas. Esa es la pregunta. Mais alguma ¿Hay pergunta? alguna otra pregunta? Pequeño. Aquí. La lucha colombiana contra la producción y el enriquecimiento de quienes la venden, la cocaína, ahora también con las drogas sintéticas, complicadas, ¿no? Pasa por muchas otras operaciones. Tenemos leyes de extinción del dominio, radicales, profundamente agresivas con los narcotraficantes y los grupos mafiosos. Ahora, el problema no es tanto la ley nuestra, sino el convencimiento al aparato de justicia de hacer rápida la extinción. Son procesos demorados, judicializados, con decenas de abogados muy bien pagados, etcétera, donde todos los esfuerzos jurídicos por expropiar, por extinguir, porque es la expresión, el dominio de los grupos de narcotraficantes, pues es muy lento, muy lenta y difícil y casi que un fracaso. Son leyes agudas, radicales, urgentes, pero en manos de la judicatura se adormecen. Hay generaciones de muque, de vacas que han tenido varios nietos, son, eran de propiedad de los narcotraficantes y no se les extingue, sino permanecen en un estado de latencia, debiendo servir para los tratamientos y para crear, como usted señala, lugares de acogimiento y que sirvan de ejemplo las extinciones de dominio. Hemos extinguido naves, aeronaves, Lamborghinis, todos los vehículos que usted quiera, pero la riqueza que produce el narcotráfico entre nosotros y en cierta forma la incapacidad de los jueces para avanzar por fuerza de la presencia de los abogados y una mala judicatura, hace que no sea un buen ejemplo la extinción de dominio. Ahora, para poder acordar con las FARC la desmovilización final, se hizo un acuerdo de paz donde se habló de entrega de tierras, de escuelas, de formación, y eso no avanza. Buena parte de los esfuerzos que está haciendo el presidente Petro en Colombia es tratar de revitalizar el cumplimiento de los acuerdos de paz para que los exguerrilleros dedicados al cultivo y a la protección del narcotráfico encuentren escenarios propicios para su crecimiento. Tampoco está siendo atendido. El gobierno anterior, el de Iván Duque, descuidó el cumplimiento de los acuerdos y hoy se está hablando, padre, de revivir los acuerdos de tal manera que se acuda a Naciones Unidas para exigir al Estado colombiano su cumplimiento. El mismo presidente Petro dijo, el Estado colombiano no está cumpliendo los acuerdos. Y le dicen, pero usted es el Estado, usted lo representa así, no. Pero el Estado son los legisladores, los jueces, los policías y la Corte Constitucional, por ejemplo. Se ha obstaculizado mucho el cumplimiento de los acuerdos de paz, que implican muchos elementos de los que usted mencionó ahora, de reincorporación social, de crecimiento académico, profesional, de trabajo. El esfuerzo que ha hecho Colombia por eliminar el gran poder del narcotráfico no es solamente negociar, sino también entregar recursos, capacidades, instrumentos. Pero tal vez haya algo entre nosotros que creo que también está en Italia, que es un poco la desidia institucional, el conformismo
y el abandono de las responsabilidades, a pesar de todos los grandes esfuerzos. Me encanta conocerlo, saber de su gestión, de su pelea, de su bravo enfrentamiento para superar la pobreza, las dificultades de los jóvenes y de las mujeres. Cómo me encanta eso. Nosotros sufrimos de ese problema. Nadie quiere confesar, nadie quiere someter, ni delatar, ni develar. Gracias por su trabajo. Muito obrigado pela presença. Muchas gracias por la presencia de todos Declaro ustedes y encerrado esse painel. declaro por finalizado este panel.